Saludos y bendiciones para todos, un fuerte abrazo, que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro Jaján, el Dr. Ben Abraham, la paz y la bendición sea sobre él, y también con el permiso de cada uno de ustedes. Qué buena bendición poder estar con ustedes conectados en esta hora. Y bueno, quiero pedir disculpas ya que no pudimos tener nuestro live el día de estos 2 últimos días, algunos compromisos, pero bueno, ya hoy estamos acá compartiendo con ustedes. De nada, muchas bendiciones, saludos, que el Eterno esté contigo. Daniela López, muchas bendiciones, que el Eterno esté contigo. Ernesto López, muchas bendiciones para tu vida, que el Eterno esté contigo en todo momento. Vamos a ver quiénes más se van conectando por acá. Keila Guzmán, muchas bendiciones, gracias por unirte con nosotros. Sosa, Graciela, muchas bendiciones. Y bueno, vamos a estar pasándole también a varios grupos el enlace para que puedan acompañarnos en esta hora y compartir también con cada uno de ellos en este momento, ¿ok? Así que gracias a todos por su paciencia. Es un tema importante que me solicitaron que habláramos, no me había podido conectar, pero Baruch Hashem llegó la oportunidad. Yehizkel, saludos, bendiciones, gracias por los tap. Gisela, muchas bendiciones, bienvenida a nuestro live, a todos los que se vayan conectando con nosotros, bienvenidos, que el cielo esté con ustedes, guardándoles y bendiciéndoles de una manera muy especial, ¿ok? Así que bueno, vamos entonces a seguir compartiendo con algunos grupos, ¿verdad? Esta información, este enlace, para que podamos tener nuestro amado líder, Mijael Romero. Bendiciones, qué gusto tenerte. Muchas bendiciones del cielo para tu vida. Esté contigo en todo momento, te guarde toda hora. Baruch Hashem. Bueno, vamos a seguir acá compartiendo rápidamente este enlace con cada una de las personas que se conectan con nosotros constantemente. Y bueno, ya vamos a dar unos momenticos para ir saludando. Un fuerte abrazo, bendiciones, gracias, Yehezkel, Toda Rabá se unió, bendiciones. Mijael Romero, nuestro líder Mijael Romero, Baruch Hashem, un fuerte abrazo para ti, para tu comunidad, para todo Beit Hesed allá en Venezuela, y que el Eterno les guarde. Hasid Israel, muchas bendiciones, un fuerte abrazo, que el Eterno te bendiga en todo momento. Bueno, voy a aprovechar mientras se van uniendo otras personas, leer algunos comentarios de nuestra comunidad en YouTube, que también nos escriben. Recuérdense que estos videos, después que termine este live, los subimos a YouTube y los compartimos, y por ahí recibimos también muchos saludos. Por ejemplo, Milka nos saluda, gracias por esta gran bendición. Nos saludan también Estela, Marisa, muchas bendiciones. Hanukkah Sameach. Blanca nos saluda también, bendiciones del Eterno sobre su vida, un fuerte abrazo. Vamos a ver quién más nos saluda por acá. Tenemos por acá a Glisot, muchas bendiciones, saludos. El Eterno te bendiga y te guarde. Gogo Ancona, muchas bendiciones. Que el Eterno les bendiga. Por aquí una persona se llama Evangeline. Soy cristiana evangélica, evangelina con nuestra familia en la ciudad de La Plata. Bendiciones y gracias por tu saludo, Javier Ruiz. Gracias por tu mensaje. El Destructor 837, gracias por tu mensaje. Amelojola, bendiciones del Eterno sobre tu vida. Raquel Burger, muchas bendiciones. Malca, muchas bendiciones. Norma Elizabeth, muchas bendiciones. Adina Bat
Abraham, muchas bendiciones para tu vida. Mary Flores, muchas bendiciones. Y bueno, todos los que nos han escrito por estos mensajes acá en YouTube, saludos para todos y bendiciones. Kadisha, un fuerte abrazo, que el Eterno te bendiga en gran manera. Gracias por estar con nosotros y estar compartiendo. Y a todos, gracias por los tap. Adriel, muchas bendiciones. El Eterno esté contigo y te guarde. Daniela López, gracias por unirte. Lucía y todos los que se vayan uniendo con nosotros, gracias. Y gracias a todos los que están dando tap. Saludos Raquel desde Delaware, muchas bendiciones para tu vida, que el Eterno esté contigo. Raquel Arriaga, el Eterno esté contigo en todo momento, y gracias, ya hemos llegado a los 3000 gracias al apoyo de todos ustedes, ¿ok? Así que bueno, vamos a hablar de un tema bastante importante, controversial. No crean ustedes que lo estuve esquivando, no fue por eso. Josu, muchas bendiciones, un abrazo. La razón por la cual no pude conectarme estos días fue por algunos inconvenientes, ¿verdad? Que no pude hacer el live ni el día martes ni el día miércoles. Pero bueno, esperamos que en estos 2 días tratar de tocar este tema, un tema bastante extenso, un tema bastante amplio. Yahshua Ben Abraham, saludos desde Nicaragua, que el Eterno, el Dios de Israel, te bendiga. Alfredo y a todos los que se estén conectando con nosotros, gracias. Miriam, un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Barista, muchas bendiciones, que el Eterno esté contigo y te guarde en todo momento, ¿ok? Así que bueno, eso, Levi, todos los que están conectándose, gracias por estar con nosotros en este live. Bueno, el punto es que estamos en un tema bastante amplio, un tema bastante... a veces uno no sabe este tipo de temas por dónde entrarle, son temas muy extensos. Pero en el live que estuvimos haciendo el día lunes, muchos me pidieron que habláramos básicamente acerca del Jesús histórico. Precisamente porque el día de hoy, en el mundo occidental, más de 2.000 millones de personas están conmemorando y celebrando la fiesta de la Navidad, ¿okay? El nacimiento de Jesús. Y muchos me pidieron que tocara ese tema acerca del Jesús histórico, que la figura, yo creo, y sin lugar a dudas, la figura que más ha sido cambiada históricamente es la figura de Jesús. De hecho, hasta el día de hoy están tratando de cambiar por completo la figura de Jesús. Por ejemplo, en las redes sociales uno se encuentra mensajes como el que les voy a compartir a continuación. Déjenme tomarme un buen tecito. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol niyeh b'paró. Amén. Jacob, saludos, bendiciones del cielo. Es bueno que te estés uniendo con nosotros. Y gracias a todos los que nos están dando tata. Bueno, en muchas cuentas en las redes sociales se están escribiendo mensajes como el que les voy a leer a continuación, ¿ok? Y tiene que ver con este tema porque es básicamente esa transformación histórica que siguen haciendo, ¿verdad? Muchos círculos, y que es bueno que nosotros podamos entender. Vamos a mostrarles una imagen, ¿okay? Vamos a mostrarles esta imagen, a ver si la logran ver, no sé si lo logran leer, esta imagen que está acá. Yo sé, tomo, se los voy a leer. Saludos, Zabalito, muchas bendiciones, qué gusto recibir saludos desde Zabalito. El Eterno les guarde, les bendiga, y esté con ustedes y les cumpla los deseos de su corazón. De Josué, un abrazo enorme, y esté contigo en todo momento. Bueno, fíjense esta imagen, que voy a leérsela a continuación porque a lo mejor no pudieron leerla bien. Dice esta imagen una persona, obviamente de una tendencia
política, pero que busca cambiar. Dice así: yo siendo expulsado de la comida familiar navideña por insistir en que Jesús era palestino y que hoy sería anticapitalista. ¿Okay? Este es el cambio que están tratando de hacer históricamente de la figura de Jesús. ¿Okay? Están mencionando de que Jesús era palestino y muchas redes sociales movidos por una tendencia política están hoy en día hablando de que Jesús era palestino. ¿Okay? De que Jesús era palestino. Y esto nos lleva a nosotros la necesidad de restaurar la imagen del judío más conocido del mundo, pero que muchos no vinculan con el pueblo judío. ¿Okay? Y que hoy en día, como digo, la tendencia que están llevando a cabo algunos grupos políticos es decir que Jesús era palestino. ¿Okay? Y además de esto, otros cambios importantes que se han hecho a lo largo de estos 2000 años, especialmente atribuidos a la Iglesia Católica. ¿Okay? Y vamos a tratar entonces de hablar un poquito de esta figura tan importante del mundo. Como dije anteriormente, 2.000 millones de cristianos en el mundo hoy celebran el nacimiento de Jesús, pero la mayoría no conoce realmente a el Jesús histórico. ¿Ok? Al Jesús histórico. Y hoy vamos a tratar de lograr conocer a ese Jesús histórico. ¿Ok? Así que bienvenidos a todos y este es el tema que estaremos desarrollando con ayuda del cielo el día de hoy y el día de mañana para tratar de culminar. Me hubiese gustado tener toda la semana para tratar este tema, pero bueno, algunos incidentes, de algunas situaciones que salieron de nuestras manos no nos permitieron desarrollar esto como nos hubiese querido, pero bueno, vamos a tomar igual el desafío. ¿Okay? Vamos a asumir el desafío de hablar de este tema tan controversial. En primer lugar, ¿quién era Jesús? ¿Okay? ¿Quién era Jesús? Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que Jesús realmente era un judío étnicamente hablando. Y no solamente étnicamente hablando, sino también religiosamente hablando. Cuando nosotros leemos los libros conocidos en el mundo occidental como los evangelios, nos damos cuenta que Jesús estuvo en contacto con judíos. Estuvo muy poco en contacto con personas que no eran judías. Y ese poco contacto fueron situaciones muy, digámoslo de esta manera, muy especiales. ¿Okay? Muy especiales. Y esto es algo importante que todo el mundo tiene que conocer. ¿Okay? Esto es algo importante que todos tienen que conocer. No encontramos, y esto quiero decirlo en base a esa publicación que leí hace un momento, no encontramos en ninguna parte de los evangelios a Jesús teniendo contacto con ningún palestino. En otras palabras, el término palestino no aparece en los evangelios. No hay ninguna persona palestina en la que Yeshua o Jesús haya tenido algún tipo de contacto directo con esa persona. No hay ningún palestino. ¿Ok? No hay ningún palestino. Es increíble que si Jesús era palestino, no haya tenido contacto con ningún palestino. Porque no hay ningún registro que diga que él estuvo hablando con palestinos. No hay ninguno. Todos los registros que tenemos es que Jesús habló con judíos, bien sea de la Galilea o bien sea de Judea. ¿Okay?
pero no tenemos en ningún momento algún registro de Jesús teniendo un contacto con algún palestino. ¿Okay? No aparece eso. Tenemos contactos de Jesús hablando con samaritanos, por ejemplo, el caso de la mujer samaritana, y más adelante hablaremos un poquito de qué eran los samaritanos, ¿ok? Pero sí tenemos a Jesús hablando con samaritanos, tenemos a Jesús hablando con una mujer sirofenicia, ¿ok? Y tenemos también con romanos, ¿ok? Algún contacto con romanos, ¿verdad? Por ejemplo, un general romano al cual le pide un milagro y le dice, mira, yo soy jefe de tropas y yo doy una orden y esa orden se cumple, da tú simplemente la orden. No quiero molestarte, básicamente lo que le estaba diciendo, da la orden desde aquí y yo sé que con esa autoridad que tiene el milagro va a ocurrir. Pero no vemos a Jesús teniendo un contacto con palestinos, ¿okay? En este sentido. Y esto es importante que nosotros lo tengamos muy presente. Entonces, Jesús era étnicamente judío y también era religiosamente judío. Tenemos muchos testimonios que Jesús iba a las sinagogas, ¿ok? Que Jesús iba a las sinagogas en el día de Shabbat, que iba al templo judío de Jerusalén, que estuvo incluso en estos días de esta fiesta de Hanukkah que hemos celebrado recientemente, vemos a Jesús en el templo en los días de la fiesta de Hanukkah, ¿ok? Entonces, todos los relatos que tenemos nos llegan a una sola conclusión, ¿ok? Jesús era étnicamente judío, ¿ok? Era étnicamente judío y además era religiosamente judío. Por aquí nos dice, pero no como tú, no tenía templo, sacerdote, no era sionista y no usaba kippah. Bueno, el hecho de que tengamos hoy retratos dibujados, especialmente en la Edad Media, ¿ok? Aproximadamente 1000 años después de la aparición de Jesús, que tengamos 1000 años de esos retratos, 1000 años después de Jesús, no quiere decir que él no usaba kippah, ¿ok? No quiere decir que él no usaba kippah, ¿verdad? Los retratos 1000 años después lo dibujan con alguien que no tiene kippah. Pero seguramente, como todo judío de su época, Jesús tenía un atuendo judío porque él era judío y vivió dentro del judaísmo. ¿Okay? Usaba los tzitzit. Vemos que en una oportunidad una mujer lo tomó de lo que llamamos los tzitzit. ¿Okay? Aquí los tenemos para mostrárselos a ustedes, ¿verdad? Dice que una mujer lo tomó del borde de su manto. ¿Cuál es el borde del manto? Esto que llamamos los tzitzit, ¿ok? Una mujer lo tomó y recibió sanidad al tomarlo de aquí, de los tzitzit de él, ¿ok? Y bueno, son muchas las fuentes que podemos decir que Jesús no era palestino. Jesús no era palestino, era étnicamente judío, nació en Belén, que formaba parte de Judea, y además era descendiente del rey David. Hay algunos que dicen que Jesús no era judío ni era nada, porque él venía directamente del cielo. ¿Okay? Él venía directamente del cielo, entonces él no era ni judío ni nada, él era un marciano extraterrestre, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?
algunos tienen esa posición, y sin hablar nada, extraterrestre es algo que está fuera de este mundo, ¿ok? Los ángeles son extraterrestres, ¿ok? En ese sentido, no marciano, extraterrestre, vamos a usar ese término que es mejor. Entonces que Jesús no era judío, que él era del cielo, que él era extraterrestre y que por lo tanto no se puede decir que él era judío. ¿Ok? Bueno, vamos a tomar ese argumento. Pero si Jesús no era judío, me pregunto yo, ¿por qué los evangelios toman tanto tiempo para mostrar la genealogía de Jesús? Si no importa de dónde que él no sea judío, porque él viene del cielo, ¿verdad? ¿Por qué los evangelios toman tanto tiempo en mostrar la genealogía de Jesús? Es decir, se hace un registro, se hace una genealogía, y todas esas genealogías conectan a Jesús con la casa de David, del rey David, con la tribu de Judá, como descendiente de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y también algunas genealogías lo conectan directamente con Adán, para demostrar de que viene de una descendencia de hombre. Entonces, si Jesús no es judío porque él viene del cielo, ¿ok? Si Jesús no es judío porque él viene del cielo, ¿por qué los evangelios toman tanto tiempo en hacer una genealogía de Jesús conectándolo, independientemente de las controversias que hay en las genealogías, ¿ok? Porque hay ciertas controversias, uno presenta una línea, otro presenta otra línea. Ignorando eso, ¿ok? Los evangelios toman tiempo en desarrollar la genealogía de Jesús para mostrar que, en primer lugar, es descendiente de la casa de David, del rey David, ¿ok? Del rey de Israel. Es descendiente de la tribu de Judá, y además de esto, descendiente de los patriarcas hebreos Abraham, Isaac y Jacob. Y como dije, muchas genealogías lo conectan incluso con Adán para mostrar el descendiente de Adán, es decir, es un ser humano. Estos son aspectos importantes que tú tienes que analizar, ¿ok? Tienes que analizarlo. Ahora, con respecto al argumento que hoy en día, como dije anteriormente, muchos grupos están queriendo demostrar respecto a ese argumento, Belén, la ciudad de Belén, donde nació Jesús, era una era una ciudad que formaba parte del reino de Judea y que hoy en día es cierto que Belén se encuentra en territorio palestino. ¿Ok? Y por lo tanto, el hecho de que hoy Belén se encuentre en territorio palestino es lo que lleva a muchos a decir que él era supuestamente palestino, porque Belén hoy en día está en Palestina. ¿Ok? Déjame decirle que ese es un argumento que no tiene bases históricas, no tiene fundamento histórico, y que lo que demuestra allí es que si hay un pueblo que ha robado tierras, son precisamente los palestinos. Como dije, en los días de Jesús, Belén formaba parte de Judea. ¿Ok? Si Belén formaba parte de Judea,
y no de ninguna Palestina, entonces quien se ha robado territorio no es Israel, sino que es los palestinos. ¿Ok? Y esto es importante que tengamos que mencionarlo. ¿Ok? Entonces, vamos a ir mostrando. Número 1, Jesús, que hoy en día muchos están celebrando, no era palestino. De hecho, no existía un pueblo palestino. Hoy en día tenemos la inteligencia artificial. Tú puedes hacerle preguntas a la inteligencia artificial. Pregúntale si el pueblo palestino que hoy se menciona como palestinos existía en la época de Jesús y te va a decir que no. Pregúntale a la inteligencia artificial, si no me quieres creer a mí, ¿verdad? Si los filisteos existían, porque muchos quieren asociar a los palestinos con los filisteos. Pregúntale a la inteligencia artificial, si no me quieren creer a mí, pregúntale a la inteligencia artificial si los filisteos existían en los días de Jesús. Y te va a decir que no existían ni siquiera los filisteos y mucho menos los palestinos en los días de Jesús. Esto es importantísimo, ¿ok? Esto es importante que tú lo tengas muy presente. Entonces, Jesús no era, muchos saludos, bendiciones, gracias a todos los que nos están escribiendo, gracias a todos por este apoyo extraordinario. Tenemos ya casi 24, bueno, ya casi no, tenemos ya 24,000 de apoyo que nos han dado y le doy gracias a todos ustedes por estos que nos están dando y este apoyo enorme que nos están dando. Entonces, ¿qué podemos ir diciendo en este momento? En primer lugar, Jesús no era palestino. En segundo lugar, Jesús tampoco era cristiano, que no existía el cristianismo en los días de Jesús. En tercer lugar, Jesús era étnicamente y religiosamente judío. Étnicamente, Jesús era judío porque descendía de la casa de David, de la tribu de Judá y además de los patriarcas hebreos Abraham, Isaac y Jacob, según los evangelios muestran su genealogía. Número 5. Era religiosamente judío porque lo vemos enseñando en las sinagogas, lo vemos asistiendo al templo de Jerusalén, lo vemos practicando festividades judías, como por ejemplo la fiesta de la Pascua, Pesaj, etcétera, etcétera. Es decir, Jesús era judío, étnica y religiosamente. ¿Ok? Étnica y religiosamente. No formó ninguna nueva religión. Jesús no formó ninguna nueva religión. Se movió dentro del judaísmo. Y como todo rabino, que fue llamado muchas veces rabino, tenía su escuela de discípulos, con los cuales estaba formando lo que podemos llamar hoy en día su yeshiva. ¿Ok? Su yeshiva. Por lo tanto, estas son las cosas en primer lugar que podemos concluir acerca de la figura de Jesús. ¿Ok? Esto es lo primero. Ahora, hay un punto aquí que, además de esto que hemos hablado, que es un poquito controversial, ¿verdad? Pero que era necesario hablarlo con la verdad. Con la verdad. Había que abordar este tema con la verdad. Hay un punto importante que también tenemos que ir abordando de manera muy responsable, pero con la verdad, y es precisamente el tema de si Jesús nació o no nació en esta época
que se conoce como el día de la Navidad. ¿Ok? Si Jesús nació o no nació en esta época que se conoce como la época de la Navidad. ¿Ok? Vamos a ir entrando en este tema. ¿Ok? Mi propósito no es entrar en controversias con 2.000 millones de personas en el mundo que celebran el día de hoy el nacimiento de Jesús. ¿Ok? Ese no es mi deseo. El que quiera celebrar el nacimiento de Jesús en esta época tiene toda su libertad. ¿Ok? Lo que quiero mostrarles es lo histórico. ¿Ok? Lo que quiero hablarles de los datos históricos que tenemos para hablar acerca de esto. ¿Ok? Y es lo que vamos a mencionar en este momento. Por aquí me dicen que Jesús nazca en Navidad o en abril, es lo de menos. ¿Ok? Vamos a ver cómo resuelven ustedes lo de Mateo. ¿Ok? En eso es otro tema. Gracias por tu intervención, Ariel. Es un tema muy importante, pero no es el tema que estamos tratando el día de hoy. ¿Ok? Ese tema lo vamos a ir discutiendo, lo vamos a ir hablando. Pero el tema que me pidieron el día lunes que habláramos es este tema que estamos desarrollando. ¿Ok? Es este tema que estamos desarrollando. Entonces, el día lunes, normalmente los días lunes, es que nosotros hacemos el live de donde surge el tema, ¿verdad? Que vamos a ir desarrollando durante la semana. Y el tema que estoy desarrollando el día de hoy fue el tema que me han pedido. ¿Ok? Entonces voy a tratar de mantenerme en ese tema que el día lunes me solicitaron que yo pueda pedirlo. ¿Ok? Entonces el tema ahorita no es si él es el candidato o no el candidato para ser el Mesías, no es el tema que estamos hablando. El tema que estamos mencionando, Ariel, es el tema de que si Jesús era judío o no era judío, ¿verdad? Y armar un poco su conclusión histórica, ¿ok? Su realidad histórica. No estamos entrándonos ahorita en que si era Mesías o no era Mesías, etcétera, etcétera, ¿ok? No es el tema ahorita, no es que no sea un tema importante, es un tema importante, ¿ok? Que hay que tocar, que hay que desarrollar, pero que en esta oportunidad, en esta semana, lo que me han pedido es que hablara del tema de Jesús como figura histórica. ¿Ok? Entonces, en cuanto al nacimiento de Jesús, ¿ok? Si nació o no nació en esta época, ¿verdad? Que fue la pregunta que se nos hizo el día lunes, ¿cómo podemos hablar si él nació o no nació en esta época? Para hablarle y demostrar esta importancia histórica. Entonces, vamos a ir tocando algunos aspectos importantes. ¿Okay? Quizás el día de hoy no vamos a lograr culminar, mañana continuaremos con este tema tan importante, mañana seguiremos abordando este tema tan importante, pero hoy quiero comenzar a colocar los parámetros iniciales de ese tema. ¿Ok? Eso es lo importante, ¿ok? Que vamos a ir tocando. Si Jesús nació o no nació en este día, que es conocido en la cristiandad como el día de la Navidad, el 25 de diciembre, ¿ok? Lo primero que tenemos que decir con respecto a este tema es que hay evidencias escriturales, es decir, tomando estos temas, ¿verdad? Hay evidencias en las propias escrituras del Nuevo Testamento, ¿ok? En las propias escrituras del Nuevo Testamento, tenemos algunos parámetros para nosotros poder observar si Jesús nació
o no nació en la época de la Navidad. ¿Okay? No quiero entrar en los detalles de su nacimiento. ¿Okay? No quiero entrar en los detalles de su nacimiento, cómo fue su concepción, etcétera, etcétera. Lo único que voy a tocar acerca de su concepción, ¿okay? Lo único que voy a tocar acerca de su concepción es este punto. Permítanme buscar acá. ¿Ok? Permítanme tocar este punto acerca de su concepción. ¿Ok? En la manera de su concepción. No voy a entrar en más detalles, ¿verdad? Acerca de la concepción. No quiero tocar en este momento porque tampoco es el punto. Pero sí quiero dar un poquito de luz acerca de su concepción. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una de las premisas fundamentales que nosotros hemos tocado en estos live es que los documentos judíos hay que entenderlos con una mentalidad judía. ¿Ok? Y los documentos del Nuevo Testamento, como se llama en el mundo occidental, aunque no los quieran ver así, son documentos judíos. ¿Por qué son documentos judíos? Porque fueron escritos por judíos. ¿Ok? Sus escritores, todos eran judíos y tenían una mente judía. ¿Ok? Y por lo tanto, tenemos que entender esa mente judía que ellos tenían. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir con respecto al nacimiento? El único punto que voy a tocar para no entrar allí es que para entender los asuntos de su concepción tenemos que entenderlo a la luz de Génesis capítulo 21. Porque aquí en Génesis capítulo 21 se va a usar un lenguaje muy parecido al que usa Mateo con respecto a la concepción de Jesús. ¿Ok? En Génesis capítulo 21 vamos a ver un lenguaje muy parecido al que usa Mateo en la concepción de Jesús. Gracias Edgar, gracias Elisha por ese regalito. Que el cielo te bendiga y te guarde y haga prosperar tu vida en todo momento. Mira lo que dice Génesis capítulo 21, verso 1. ¿Ok? Verso 1. Es tema, Ariel, aunque no lo quieras tomar, fueron escritos por judíos. O sea, aunque tú los quieras ver como quizás apóstatas, si quieres verlos, etcétera, etcétera, pero eran judíos, ¿ok? Independientemente de tu posición con respecto a ellos, eran judíos y tenían una mentalidad judía, ¿ok? Entonces, los escritores eran judíos, ¿ok? Pero fíjate lo que dice Mateo capítulo 21, verso 1. Génesis capítulo 21, verso 1, para que podamos tenerlo allí, en este sentido. Dice así: y el Eterno recordó a Sara, como él lo había dicho. E hizo el Eterno con Sara, tal como él había hablado. Y luego nos dice que Sara concibió y dio a luz un hijo. Este lenguaje que nos presenta Génesis 21, verso 1, para hablar de la concepción de Yitzhak, es el mismo lenguaje que está tomando Mateo. Una concepción milagrosa. ¿Ok? Es lo único que voy a decir. Esta concepción milagrosa no quita el hecho de la participación del hombre, aunque ambos textos lo omitan. ¿Ok? Ni Mateo diga que José conoció, ni Génesis diga que Abraham se unió a su mujer, pero
ambos textos están hablando de una concepción milagrosa y no quitan la participación del hombre, porque en todo milagro está la participación del hombre. Porque, por ejemplo, para que el mar se abriera y el pueblo de Israel pudiera pasar por lo seco en medio del mar, Moshe tuvo que hacer una parte, tuvo que hacer una participación, ¿ok? Tuvo que hacer una participación para abrir el mar, una participación del hombre. Para que nosotros podamos conmemorar hoy en día, ¿ok? Para que nosotros podamos conmemorar hoy en día el milagro de Hanukkah, los macabeos tuvieron que participar, ¿ok? Tuvieron que hacer su parte. En todo milagro hay una participación del hombre, porque así lo ha establecido la sabiduría divina, ¿ok? Y esto es importante que nosotros tengamos muy presente, ¿ok? Después entraremos, si quiere, a partir de la próxima semana, tocamos este tema y lo hablamos con mayor profundidad, ¿verdad? Lo hablamos con mayor profundidad, pero en esta semana es lo que estamos tratando de tocar es si él nació o no nació en esta época, ¿ok? Como dije, lo único que iba a tocar con respecto a eso era para que pudiéramos tener una cosa. Pero el punto es, recuérdense que ya hice la verajá. Voy a tomar otro sorbito de este tecito que ya me estoy bebiendo, ¿ok? Pero vamos a ir tocando este punto importante, ¿ok? Con respecto, ¿verdad? Con respecto al tema de si nació en esta época, ¿ok? Si Jesús nació o no nació en esta época. Vamos a ir tocando algunos elementos importantes. Número 1, ¿ok? El primer elemento. Voy a buscarles aquí la cita para que ustedes puedan leerla conmigo. ¿Ok? Lucas capítulo 2, verso 8. ¿Ok? Lucas capítulo 2. Vamos a buscar este texto para que comencemos a hablar acerca de esto. ¿Ok? Ya está un poquito lento acá, pero bueno. Lucas capítulo 2, versículo 8. Ok, Lucas capítulo 2, verso 8. Dice aquí, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí que se les presentó un ángel y les anunció el nacimiento de Jesús. ¿Ok? El nacimiento de Jesús. ¿Qué ocurre? ¿Ok? ¿Qué ocurre? ¿Por qué esto no pudo haber sido en esta época navideña? ¿Okay? Porque en estos meses en Judea hace frío, ¿verdad? Es invierno, como en muchos países. Hoy en día estamos en el invierno, a diferencia de otros países en el sur. Por ejemplo, los argentinos están celebrando hoy en día la Navidad en verano, porque allá en Argentina ahorita está en verano. Pero en Israel y en muchos países, en esta época es una época de invierno. ¿Ok? ¿Qué ocurre en esta época? Bueno, hace frío, llueve con frecuencia y por lo tanto las ovejas no duermen al aire libre,
sino que son resguardadas durante el invierno en refugios conocidos como corrales. ¿Ok? Por lo tanto, esto nos demuestra, en primer lugar, que en esta época no nació Jesús. ¿Ok? No nació Jesús en esta época. No nos dice en qué época nació. ¿Ok? No nos dice en qué época nació. Pero el relato de que unos pastores estuvieran una noche al aire libre con sus ovejas, ¿verdad? En esta época no es algo que ocurre porque no es época de pastoreo de animales. Las ovejas están resguardadas en rebaño por las condiciones climáticas del invierno. ¿Ok? Del invierno. Entonces, esto es lo primero que nosotros tenemos que tener presente. Es decir, la narrativa no nos dice en qué época nació Jesús, pero sí nos puede decir en qué época no nació. ¿Ok? En qué época no nació. Y esto es importante que nosotros podamos tenerlo como primera evidencia. ¿Qué nos está diciendo esto? Que él nació en una época que no era invierno, que pudiera haber sido o primavera o pudiera haber sido otoño, ¿ok? O incluso verano, pero invierno no, ¿ok? Invierno no. Esto con respecto a este primer punto. Vamos al segundo punto que vamos a ir tocando. Este segundo punto lo vamos a ir desarrollando poco a poco, ¿ok? Para luego hablar mañana con mayor amplitud acerca de este punto porque es bastante extenso. ¿Ok? Es bastante extenso. Voy a buscarles el texto. ¿Ok? El otro texto se encuentra en Lucas y voy a leer varios textos para que lo tengamos presente. ¿Ok? Vamos a comenzar con Lucas capítulo 1, verso 5. ¿Ok? Luego vamos a ir leyendo otros textos para ir explicando este aspecto importante. Como digo, no lo voy a desarrollar todo este tema el día de hoy porque ya estamos casi llegando al fin de este encuentro del día de hoy, pero mañana vamos a ir profundizando este punto. En primer lugar, Lucas capítulo 1, verso 5 nos registra lo siguiente. Hubo en los días de Herodes un sacerdote llamado Zacarías. Nos dice que este sacerdote llamado Zacarías, nos dice este sacerdote llamado Zacarías, que era de la clase de Abías. Y es importante que tú anotes esta clase. ¿Ok? La clase de Abías. Y voy a explicar un poquito eso. Y su mujer era de las hijas de Aarón. ¿Ok? Es decir, su mujer también era de la descendencia de Aarón. No era sacerdote porque las mujeres no llevaban a cabo el tema del sacerdocio, pero sí era descendencia de la misma tribu de Leví y de la familia de Aarón, al igual que él, porque si él era sacerdote, era porque era descendiente de Aarón también. ¿Okay? Es decir, tenemos aquí una pareja, ambos de la tribu de Leví y descendientes de Aarón. ¿Okay? Luego nos dice, recuérdate anotar en la clase de hoy, en este tema, la clase de Abías.
lo primero que tienes que tocar. Ahora vamos a leer un poquito más abajo, versos 8 al 9. En Lucas 1, 8 al 9 nos dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. ¿Ok? Es decir, a él, como los sacerdotes para esa época eran muchísimos descendientes de Aarón, y vamos a explicar un poquito, pero el punto aquí es que a él, según su clase, según su orden, a su clase le tocaba la administración del templo, y de los de su clase, es decir, los de su orden, que ya vamos a explicar eso un poquito más adelante, le tocó a él, por suertes, presentar el incienso. ¿Ok? Presentar el incienso. ¿Ok? Luego nos dice el verso 11. Mientras estaba en el interior del santuario, ¿okay? Donde se encontraba en el Kodesh, en el lugar santo, donde se encontraba el incienso, él se encontraba allí y dice: y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿Ok? Otro detalle importante. Es decir, él va a recibir allí una revelación en medio de su ministración como sacerdote. ¿Ok? Vamos ahora a ver cuál es lo que le va a anunciar este ángel que se le aparece. Dice así el verso 18 al 20. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, quedarás mudo y no podrás hablar hasta en el día en que se haga, hasta en el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras. ¿Cuáles eran las palabras? De que su esposa iba a concebir, ¿ok? Él se encontró dudoso con respecto a eso, y como consecuencia de eso, él quedó mudo hasta que se cumplieran las palabras, es decir, hasta que su hijo naciera. Y luego, el verso 21 y el verso 22, el pueblo estaba esperando a Zacarías, pero cuando salió, no podía hablar y comprendieron que había visto una visión en el santuario. ¿Ok? ¿Qué se nos está diciendo acá en este texto, que lo estoy tocando así por partes, para que podamos analizarlo y lo podamos entender apropiadamente? En primer lugar, se nos habla de una persona llamada Zacarías, que era Cohen, era sacerdote, es decir, descendiente de Aarón, y que formaba parte de una clase que se conoce como la clase de Abías. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que a esa clase le tocaba ministrar en el santuario. ¿Okay? Le tocaba ministrar en el santuario. En tercer lugar, se nos dice que por suerte, habían varios sacerdotes de esa clase y se echaban suerte. Por suerte, la suerte le cayó a él para que él ministrara dentro del santuario presentando el incienso. Le cayó la suerte a él. ¿Por qué? Porque él no era el único sacerdote de la clase de Abías. Había muchos sacerdotes de la clase de Abías y a él le tocó, al hacer suerte, le tocó a él. Y estando ministrando allí, quedó mudo. Porque se le anunció algo, él no creyó y como consecuencia se quedó mudo. Pero lo que se le anunció fue el nacimiento de su hijo, que luego se va a conocer como Juan o Johanán, y que este Juan es importante para determinar el nacimiento de Jesús, porque en primer lugar era primo de Jesús,
Este Juan era primo de Jesús. Juan el Bautista, como se conoce en el mundo occidental, era descendiente, primo de Jesús, perdón. Y que además de esto, Juan nos dice que era 6 meses mayor que Jesús. ¿Qué tiene que ver todo esto con el tema del nacimiento de Jesús? Tiene que ver muchísimo. Porque si nosotros logramos saber el momento en que Juan nace, podemos calcular el momento en que Jesús nace, porque Juan era 6 meses mayor que Jesús. Entonces, para poder lograr encontrar esto, necesitamos saber cuál era la clase de Abías. ¿Ok? La clase de Abías. Vamos a lograr entonces esto leyendo otro texto que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 24. ¿Ok? Primera de Crónicas, capítulo 24, y vamos a leer desde el verso 7 en adelante. ¿Ok? Vamos a contextualizarlo. Es así. Voy a leer el verso 1 y vamos a ir contextualizándolo un poquito. Dice así: también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. ¿Ok? También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero como Nadab y Abiú murieron antes de que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Es decir, Aarón tuvo 4 hijos. 2 de esos 4 hijos murieron por presentar un fuego extraño delante de Dios. Eso nos lo narra la Torá. 2 hijos murieron. Y por lo tanto, el sacerdocio arónico va a venir por estos 2 hijos que son Eleazar e Itamar. ¿Ok? Eleazar e Itamar. Entonces, más adelante se nos va a decir que David, en Primera de Crónicas, capítulo 4, que estamos hablando, comienza a organizar a los sacerdotes para que pudieran ministrar, cada uno en su tiempo, ¿verdad? Pudieran ministrar en el santuario del Eterno. Y es a David a quien se le atribuye el establecer esta orden o estas clases. ¿Ok? Y se nos dice en versículo 7, la primera suerte tocó a Joriaib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malaquías, la sexta a Mijamim, la séptima a Cos, y nos dice la octava le tocó a Abías. ¿Ok? ¿Qué nos está diciendo acá el texto? Que de la repartición de las suertes, del orden que David está estableciendo, la clase de Abías iba a ser la octava. ¿Ok? La octava clase para poder ministrar en el santuario. ¿Ok? Iba a ser la octava clase. De un total, ya les voy a decir de cuántas clases, ¿ok? Se nos dice por acá que eran más o menos 24 clases. ¿Okay? De un total de 24 clases, a Abías le tocó la octava clase. ¿Okay? Y esto es importante, que nosotros necesitamos tener este dato para ir desarrollando esta idea que nos va a permitir a nosotros
poder encontrar en qué momento le tocó a Zacarías ministrar según su clase. ¿Ok? Pero debido a la importancia de este tema, vamos a dejar el live hasta aquí. Y mañana vamos a continuar este tema tan importante que nos va a demostrar cuándo realmente nació Jesús. ¿Ok? ¿Qué es lo que hemos definido hasta este momento? ¿Qué es lo que hemos podido definir hasta este momento? En primer lugar, Jesús era étnica y religiosamente judío. Étnica porque los evangelios demuestran su genealogía, que era descendiente de David, era de la tribu de Judá y descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? Por lo tanto, étnicamente es judío. Segunda cosa importante, religiosamente era judío, lo hemos mostrado, porque vemos a Jesús yendo a las sinagogas, yendo al templo de Jerusalén, celebrando incluso fiestas como la fiesta de Hanukkah, celebrando el Shabbat, guardando el Shabbat y celebrando fiestas como la fiesta de Pesaj. ¿Ok? Eso es importantísimo. ¿Ok? Pero aquí Natanael Ochoa nos hace una pregunta importante. ¿Dónde podemos encontrar todo eso? Bueno, le hemos venido hablando, ¿verdad, Natanael? Pero básicamente con una lectura de los evangelios tú te darás cuenta de eso. ¿Ok? Con una lectura de los evangelios tú te vas a ir dando cuenta de todo esto que hemos hablado. ¿Ok? Que él era descendiente étnicamente de los judíos. Basta con tomar, déjame ver si tengo aquí aquí. Ay, perdón, ya se me dio a cerrar esto acá. ¿Ok? Basta con tomar las genealogías, ¿ok?, que aparecen en Lucas capítulo 3, ¿ok? Basta con tomar la genealogía que aparece en Lucas capítulo 3 y vas a ver que Jesús era étnicamente judío, ¿ok? Étnicamente judío. En segundo lugar, religiosamente judío, muchísimos textos, ¿ok? Que iba a la sinagoga, que celebraba Shabbat, que celebraba Hanukkah, que celebraba Pesaj, etcétera, etcétera. Muchísimos textos, ¿ok? Era religiosamente judío, ¿ok? Esa es la primera conclusión que lo tocamos. Por lo tanto, Jesús no era palestino, como hoy en día quieren muchos hacerlo tocar, ¿verdad? Que él era palestino, nada que ver, no tiene fundamento histórico, etcétera, etcétera. Lo segundo que estamos tocando es si nació o no nació en esta época del 25 de diciembre. Y lo primero que estamos tocando es que, según los registros, cuando en el momento que él nació, habían pastores pastoreando a las ovejas, y por lo tanto él no pudo haber nacido en invierno, porque en invierno no se pastorean a las ovejas por causa del frío. Las ovejas están en rebaños, ¿ok? En rebaños. Y eso es otro dato importante que nos demuestra de que no nació en esta época. No nos dice cuándo nació, pero nos da una claridad de que no nació en esta época.
Y lo segundo que estamos tocando para tratar de descubrir en qué fecha nació Jesús, estamos tocando el tema de Zacarías como sacerdote, el momento en que pudo haber nacido Juan, y por lo tanto eso nos va a dar la conclusión de cuándo nació Jesús, porque Jesús era 6 meses menor que Juan. ¿Ok? Para eso hemos venido desarrollando en esta clase de que Zacarías formaba parte de una orden que se conoce como la Orden de Abías, y que era la 8ª orden de un grupo de 24 órdenes. ¿Ok? Él formaba parte de la orden número 8. Y ahí vamos a ir, con la ayuda del cielo, el día de mañana, concluyendo este tema importante. ¿Ok? Mostrando con evidencia cuándo nació Jesús. Así que bueno, esperamos que este live haya sido de bendición. Gracias a todos por el apoyo enorme que nos están dando. Casi 100.000 tap-tap. Vamos a ver si entre todos llegamos a estos 100.000 tap-tap para culminar este live. Y mañana vamos a retomar este live a partir de este punto, ¿verdad? Para demostrar que no nació en esta época, y definir en qué época sí nació Jesús. ¿Ok? Para que la audiencia, los 2.000 millones de cristianos a nivel mundial, sepan por lo menos históricamente cuándo nació, y bueno, ellos ver si buscan retomar su verdadera fecha de nacimiento o no. ¿Ok? Así que bueno, un fuerte abrazo para todos, que el cielo les bendiga, les guarde. Vamos a ver si llegamos a los 100.000 tap-tap, nos faltan apenas 4.000 tap-tap, así que vamos a estar dándole ahí a la pantalla entre todos para que podamos llegar a estos 100.000 tap-tap, de poder despedir este live con esa cantidad de tap-tap allí, ¿verdad? Poder llegar a cumplir esa meta. Recuérdense también, gracias a todos, que mañana trataremos de estar. Me ausenté un poquito, llegué un poquito más tarde, por eso estoy terminando también más tarde, no me conecté a la hora puntualmente, pero mañana voy a tratar de conectarme puntualmente a las 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. ¿Ok? Hoy tendremos clases con la ayuda del cielo. Hoy tendremos clases de Serah Hashem. Hoy vamos a tener nuestra clase acostumbrada en nuestro canal de YouTube. Ok, gracias por preguntar. Amado, un fuerte abrazo, que el cielo te bendiga, te guarde. Hoy no dije la frase, hoy he venido para aprender, hoy he venido para expandir mi conciencia, hoy he venido para crecer. Pero gracias por tu saludo y siempre por recordar. Así que bueno, ya nos falta un poquitico, ya llegamos a los 100.000 tap-tap. Gracias a todos por acompañarnos, y recuerden que este video estará en nuestro canal de YouTube el día de hoy. ¿Ok? Así que muchas bendiciones del cielo, que Hashem les guarde y les bendiga, y nos vemos mañana a las 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, con la ayuda del cielo. Fuerte abrazo para todos.